Hermanos, buenas noches. Estamos en el devocional de los lunes. Recuerden que todos los lunes tendremos devocionales evangelísticos para que usted lo comparta con amigos, con vecinos, con familiares que todavía no conocen al Señor. De tal manera que ese mensaje sea claro para sus corazones. Hoy vemos cómo el Señor Jesús encontró y rescató a un líder corrupto. Hablamos de corruptos muy seguido porque en México abundan estos tipos de políticos, pero la realidad es que en todos los países hay corruptos y parece que no tienen remedio y que así nacieron y que así van a ser hasta que se mueran y que no tienen salvación. Pero el Señor vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y hoy vemos que el Señor vino para buscar a un corrupto. Ahí vamos a leer el pasaje en que esto ocurre. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, a partir del primer versículo, lean conmigo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque él era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque iba a pasar por esa calle. Cuando Jesús llegó a ese lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que el Señor Jesús había entrado a posar con un hombre pecador, con un corrupto, un abusivo. Y entonces Zaqueo, puesto en pie en medio de la reunión de esa noche, dijo al Señor: Señor, he aquí que la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que los publicanos eran los que recaudaban impuestos, pero ellos, aparte de todo, le hacían de contadores y decían: a ver, ¿tú qué negocio tienes? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué propiedades tienes? Ok, no, pues tú vas a tener que pagar tantos denarios, ¿no? Y le cargaban la mano, mucho. Y ellos reportaban lo que debía hacer, pero al gobierno de Roma, y se quedaban con una parte importante. Y como eran muchos contribuyentes, los publicanos se hacían ricos. Y nadie podía luchar contra los publicanos porque tenían el apoyo del gobierno romano. Esos publicanos llegaban con 2 soldados armados. Nadie podía negarse a pagar su impuesto. Era un negocio redondo, muy beneficioso para ellos, de tal manera que nadie los quería, los publicanos. Los odiaban y no podían hacer nada para librarse de ellos, eran una plaga. Frecuentemente defraudaban y cobraban de más, hacían riquezas injustas e ilegítimas, eran odiados por todo el pueblo judío, pero eran protegidos por los soldados romanos. Bien, pues este hombre vivía en Jericó, una ciudad importante, la segunda ciudad más importante. Después de Jerusalén seguía Jericó en importancia, una ciudad amurallada. Había ahí muchos ricos en ese lugar. Así que ahí vivía Zaqueo y ahí él ejercía su oficio de publicano y se hacía rico. Pero el Señor Jesús vino a pasar por Jericó. No fue algo casual, no fue una coincidencia. Dios sabía que ahí había un hombre llamado Zaqueo y que tenía un corazón corrupto, y vino a buscarlo para salvarlo.
Qué hermoso, ¿eh? Saber que el Señor ha venido a buscarnos para salvarnos a pesar de lo que hemos hecho. Por otra parte, Zaqueo escuchó que iba a venir Jesús de Nazaret, que ya para este año ya era famoso, ya sabían que él hacía milagros, que enseñaba cosas impresionantes, que probablemente sea el Mesías, que probablemente sea el Hijo de Dios. Muchas cosas se decían en el pueblo, en las ciudades, en los pueblos. Y Zaqueo supo, oye, ¿va a venir Jesús de Nazaret? ¿Cuándo? Mañana yo tengo que estar ahí. Así que ese día se fue a las calles Zaqueo y no podía acercarse al camino porque había mucha gente. La gente estaba en los lados del camino esperando que pasara Jesús y él no alcanzaba a ver porque era bajo de estatura. Así que caminó más adelante hasta donde encontró un árbol sicómoro, que son árboles frondosos con ramas muy fuertes que surgen así horizontales hacia los lados, ¿no? Así que él llegó, se subió a una rama suficientemente alta para ver por encima de la gente y se sentó allí para esperar que el Señor Jesús pasara. Nadie le iba a tapar la vista. Él podría conocerlo así a 1,2 metros de distancia de su rostro y decir, ya conocí al que dicen que es el Cristo. Muy interesante, ¿no? Él lo hizo por mera curiosidad. Su corazón todavía era avaro, todavía cobraba de más, todavía se enriquecía ilegítimamente, pero estaba ahí sentado esperando que Jesús viniera. La gente no trataba a los publicanos, los consideraban enemigos, traidores, abusivos, pecadores. La gente no los trataba. Así que el Señor se acercó y cuando pasó por ahí volteó arriba y dijo, oye, Zaqueo. ¿Cómo supo su nombre? Pues el Hijo de Dios. Zaqueo, date prisa, baja de ahí porque es necesario que llegue yo a tu casa. Para un judío era un honor que alguien de fuera llegara a quedarse en su casa. Aquí no lo vemos así, ¿verdad? Nos escondemos de los migrantes, pero los judíos tenían la buena costumbre de hospedar a las personas. Y mucho más cuando la persona era importante. Cuando una persona valiosa, famosa, que estaba en el comentar de todos como algo muy bueno. Así que Zaqueo recibió con una alegría tremenda. A ver, el Señor Jesús me está diciendo que baje porque quiere quedarse en mi casa. Ok, sí. Y se bajó rápido, se dejó caer del árbol y dijo, por acá, Señor, yo vivo de este lado, pásate, vente, tráete a tus discípulos, invita a los demás, los que quieras, que vengan a la casa. Él mandó a hacer una fiesta grande y una cena para todos en su casa. Y el Señor Jesús vino y entró y se sentó a la mesa. Y los religiosos que había por ahí, y los hombres israelitas decían, mira, pues no dicen que este maestro es un profeta de Dios. ¿Cómo se mete a esa casa de pecadores? ¿Cómo? Hasta se molestaron, algunos se burlaban, otros decían, no sabe con quién se metió, está atendiendo a un pecador. Y el Señor Jesús no decía nada, estaba ahí sentado escuchando, claro, sabía lo que había en los corazones de todos, lo sabía, pero sabía también lo que había en el corazón de Zaqueo. Así que Zaqueo se levantó y en medio y dijo, ¿sabe qué, Señor? De aquí en adelante voy a regalar la mitad de lo que tengo para los pobres. Y a los que yo he defraudado, les voy a devolver 4 veces. Y esa declaración de Zaqueo estaba impresionante. ¿Dónde quedó el corazón corrupto de ese hombre? ¿Dónde quedó la ambición que tenía ese Zaqueo? ¿Dónde quedó la avaricia? ¿Dónde quedó el deseo de tener y más propiedades? ¿Por qué ahora iba a dar y a pagar? ¿Por qué? ¿Qué había pasado en su corazón? ¿Quién cambió el corazón de Zaqueo?
¿Serían los que lo criticaban? Que se dio cuenta que estaba haciendo mal y dijo, ya no lo voy a hacer porque me critican. No, sino que al conocer a Jesús, y cuando Jesús llegó a visitarle a su casa, la paz del Señor, el amor de Cristo, su gracia, su poder, el espíritu de generosidad de Dios entró en su corazón y se convirtió en un hombre de paz. Aquel ambicioso, egoísta, avaro, pecador, se convirtió ahora en un hombre amoroso, generoso, amoroso, obediente a Dios. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se los devuelvo cuadruplicado. Zaqueo había sido transformado por la presencia del Señor Jesús en su vida, en su casa, en su corazón. Ahora, después de que esto dijo el hombre, y todos se sorprendieron, todos se asombraron de lo que decía Zaqueo, pero el Señor tuvo que darles un mensaje todavía más claro. Dice, hoy ha venido, el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor conocía el corazón de Zaqueo y hoy estaba más gozoso después de haber declarado eso que cuando tenía todos los dineros y podía abusar del pueblo. Había en su corazón un verdadero arrepentimiento, que no lo puso a llorar como un remordido, no, le puso a gozarse y abandonar su avaricia y abandonar su egoísmo y abandonar su maldad para acercarse al Señor. Ahora había amor por los pobres, había dejado la avaricia. Ahora era un verdadero hijo de Abraham, porque él era descendiente de Abraham, sí, por la sangre, pero ahora era un hijo de Abraham por la fe, porque tenía una fe similar a la de Abraham. La fe como la de Abraham es lo que nos hace cristianos, cuando creemos en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Así que hoy tenemos una invitación para usted. El Señor Jesús ha venido a Monterrey y ha buscado a cada uno de los que se han perdido. Y usted ha estado en esta banca o ha estado en este momento conectado al Facebook, a lo mejor por curiosidad, o a lo mejor porque alguien amablemente lo invitó, o porque usted verdaderamente tiene un interés en conocer a Dios. Dios conoce su corazón. Y ahora el Señor le habla por su nombre. Oye Aarón, oye Roberto, oye María, oye Pati. Es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo entre a tu corazón. Es necesario que yo toque tu vida y la transforme. Porque el Señor quiere transformar su vida hoy mismo y guiarla a un arrepentimiento genuino, no a la tristeza de haber sido malo, sino al gozo de ser transformado por Dios ahora. Quiere el Señor llenarla a usted de fe, de gozo, de amor, de salvación, para usted y para su familia, si usted solamente recibe al Señor Jesús y está dispuesto a dejar todo lo malo que solíamos hacer. Si usted tiene esa necesidad, esa voluntad de hacerlo, vamos a orar. Sígame, repita estas palabras. Dios santo y bueno, sabemos que enviaste a tu Hijo Jesucristo a buscarnos y a salvarnos. Yo he hecho cosas malas, he creado dificultades, problemas en mi familia, he sido egoísta. Pero yo quiero, Señor, que tu Hijo Jesucristo transforme mi vida, me llene de gozo, de paz, de amor, de armonía, de generosidad. Que limpie mi pecado, Señor. Que me convierta en un verdadero cristiano. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la oración más importante que podemos hacer en la vida. Y espero, hermanos, que así como Zaqueo fue transformado, usted también lo sea. Y que el domingo venga al templo y me diga,
pastor, ¿qué cree? El lunes yo hice la oración de fe y el Señor ha cambiado mi vida. Nos dará mucho gusto saludarle el domingo. Dios los bendiga a todos.